Y quiero que leamos la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Muy agradecido con Dios y con esta preciosa iglesia por el recibimiento, por la acogida que han tenido para con nosotros. Al pastor Francis, muchas gracias, pastor, por su gentileza, su amabilidad, por hacernos sentir tan en familia. Muchas gracias también a la hermana Valeria, a la hermana Sandra, al hermano José. Mil gracias, hermanos, por su amabilidad. Amén. Bueno, vamos a leer las Biblias. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17, que dice: y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Alguien está necesitado de esta palabra esta mañana? ¿Alguien necesita que la gloria de Dios se manifieste en su vida? Vamos a proclamarlo esta mañana. Alguien que me acompañe a pedirle al Señor que nos hable y nos bendiga con la palabra. Señor Jesús, su nombre invocamos, Dios de los cielos y la tierra. Jesús de Nazaret, estamos a tus pies, a tu palabra rendidos. Jesús divino, glorifícate en medio nuestro. Obra poderosamente en la necesidad de cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Padre, en el nombre de Jesús te lo suplico esta mañana. Amén y amén. Estén cómodos, tengan la bondad. Quiero compartirles una reflexión que tiene como título, ¿ya lo vieron o no? ¿Cómo se titula el mensaje? Cuida tu mente. ¿Cuántos tienen mente? Cuida tu mente. A manera de introducción, quiero que me ayuden a leer. Primero miremos la imagen que se nos proyecta allí. Es de una persona de la que están saliendo, ¿qué? Muchos pensamientos. Y también podemos avisorar una persona que está confundida en medio de, diría yo, su estado emocional. Quiere decir que la mente es el campo de batalla más estratégico del ser humano. ¿Sí me acompañan con lo que estoy diciendo o no? Es un campo de batalla. De los que estamos aquí, ¿a cuántos nos ha tocado batallar con los pensamientos? Dice que es un campo de batalla más estratégico del ser humano. Es allí donde se libran las guerras invisibles. La fe y la duda. ¿Sí le ha llegado duda? ¿Y a dónde llega? ¿A dónde se conecta? Aquí a la mente. Dice que es una batalla entre la verdad y el engaño, entre la luz y las tinieblas. Llama la atención que quien escribe esta carta, ¿qué carta fue que leímos? La carta de Éfeso. El que está escribiendo esta recomendación bíblica está inmerso en una batalla espiritual. Y digo batalla porque Pablo, en este contexto, él se encuentra bajo prisión. Está preso en Roma. Y no sé si usted alcanza a imaginarse qué puede sentir una persona cuando está en prisión. El estado emocional debe ser muy revolucionario. Hay mucha revolución emocional.
de miedo, de ira, de tristeza, de fracaso, de depresión, de ansiedad, una cantidad de categorías que emergen y que transitan ¿en dónde? En la mente. Y más cuando me meten a una cárcel y soy inocente. No he cometido nada digno de estar aquí. Pero él desde esa cárcel está enviando una carta a los hermanos en Éfeso. Y les está diciendo: hermanos, tomen el yelmo de la salvación. Y cuando él manda esta carta, él está viendo que la iglesia en Éfeso está pasando por es decir, la iglesia en Éfeso está en un contexto muy peligroso. Según los historiadores, y la Biblia también lo dice, era la ciudad más principal, la ciudad principal de Roma, del Imperio Romano. Y allí se hacía el culto a una diosa llamada Diana o Artemisa. Era un centro idolátrico, donde también había inmoralidad sexual. La batalla espiritual que tiene la iglesia en ese contexto es fuerte. A eso se le suman los falsos maestros que también podían estar allí con falsas doctrinas. Y Pablo avisora ese peligro y les dice: aquí la clave es hacer lo que yo estoy haciendo. Tomen el yelmo de la salvación. Tómenlo. Y cuando él está diciendo que lo tomen, que se apoderen de él, es porque él ya lo tiene puesto. Ya lo tiene puesto. Y está batallando en una cárcel, pero está luchando contra su mente. Y él mismo dice: la palabra, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y manda mensajes. Una persona que está en un estado, una condición de esas, enviando mensajes de ánimo, de aliento. Y él sabe que el secreto es tener el yelmo. Y el yelmo era un casco que se ponían los guerreros en la antigüedad para proteger el cerebro. Se lo ponían para protegerlo de la espada o de las flechas, de los arcos. Según la historia, ese casco tenía una correa acá de seguridad para que no se cayera. Le cubría las mejillas al guerrero y también el cuello. Y cuando un guerrero que usaba un yelmo se presentaba ante sus enemigos, se presentaba como alguien temible y seguro de sí mismo, lo que infundía miedo y temor ante el enemigo. Por eso Pablo aquí utiliza la metáfora del yelmo y les dice: póngase en ese yelmo. Y el yelmo está en que simbolizado o representado, está en la palabra de Dios. Este es el yelmo. Este es el yelmo. Que Dios quiere que este yelmo esta mañana, todos, ojalá todos, lo tengamos puesto aquí. Créalo. Y yo escuchaba ahorita algo del hermano Clemente decir que no nos vayamos de aquí como entramos. De aquí los tenemos que ir renovados, los tenemos que ir fortalecidos, porque aquí con nosotros está la palabra que vive y permanece para siempre. ¿Me están acompañando? El yelmo de la salvación es una parte vital de la armadura espiritual del creyente.
la otra imagen, representa la seguridad y la certeza de la salvación en Cristo. Amén. Oiga bien, y la protección de la mente contra ataques del enemigo. Sin el yelmo de la salvación, nuestra mente estaría abierta a las dudas, los miedos, las mentiras del enemigo, lo que podría debilitar nuestra fe y socavar nuestra relación con Dios. El yelmo de la salvación nos da la perspectiva adecuada y nos ayuda a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. También nos ayuda a mantener una mentalidad de victoria. Amén. De victoria. Amén. En medio de los desafíos y las pruebas que enfrentamos. Estamos todos los días sosteniendo una guerra espiritual, una batalla espiritual. Y Dios tiene un centro de actividad de trabajo. ¿Sabe cuál es el centro de actividad de Dios de trabajo? ¿Sí sabe o no sabe? La mente. Pero el diablo, como imita, también utiliza la misma estrategia. La mente. El enemigo tiene estrategias para trabajar. Y estaba reflexionando, y es que el enemigo nunca presenta el pecado tal cual. Porque si él presenta el pecado tal cual, uno huye. Pero su estrategia es inyectar un mensaje en la mente, como lo ha hecho a través de la historia. En la Biblia podemos ver personajes, ya vamos a empezar a mirar esos personajes que no cuidaron la mente y otros que sí la cuidaron, pero se dejaron, pero el enemigo los venció. Quiero pedirles el favor que me pasen a la diapositiva, por favor. Seguimos ahí donde dice, donde está la flechita, si es tan amable. Aquí vemos que el enemigo, dice la Biblia, que tenemos que estar cuidadosos contra los ¿qué? Dardos de fuego. ¿Qué era un dardo en la antigüedad? Era una flecha que el enemigo lanzaba encendida para que cayeran los cuerpos, y cuando caen los cuerpos se incendian. Y era una forma de vencer al enemigo. Entonces, cuando la Biblia utiliza esa metáfora del dardo de fuego, tiene relaciones con aquellos pensamientos que el enemigo lanza con el fin de derribarnos. A muchos se han alejado de la iglesia y han perdido la batalla porque no cuidaron la mente. Y por la gracia de Dios, aquí estamos muchos. Y la estrategia ha sido el yelmo. Y también me llama la atención que dentro de la metáfora del yelmo, del casco, el casco tenía una insignia que identificaba al guerrero, que le daba altura al guerrero, ¿sí? Le daba autoridad al guerrero. La mente hay que protegerla contra los dardos de fuego del maligno. Ya expliqué esto. En la Biblia, y voy a empezar a mirar esos personajes que tuvieron esa batalla espiritual, que el enemigo les lanzó la flecha y lastimosamente los derribó. Vemos el ejemplo de David.
Los lectores de la Biblia sabemos que David fue un rey. Y ese rey fue escogido por Dios. Dios lo escogió. ¿Sí? De hecho, la Biblia dice que fue una persona directamente conforme al corazón de Dios. Porque Dios lo escoge como rey, lo empodera como rey. Y David tuvo muchas experiencias con Dios, porque mantenía puesto, ¿qué? ¿Puesto qué? El yelmo. El yelmo. Siempre la gloria de Dios estuvo sobre su vida. Y es más, cuando él va a hablar con Saúl, le dice: yo tuve grandes victorias. Cuando estaba pastoreando las ovejas y se venía una fiera, oso o león, yo me ponía al frente y lo vencía. Le quitaba el cordero. Pero no era por la valentía de David, era porque tenía puesto el yelmo. Y por ende la gloria de Dios estaba con David. Amén, gloria a Dios. Ahí estaba. Pero David llegó un momento en que lastimosamente fracasó. Porque dice la Biblia que mandó al ejército a la guerra, pero él se quedó. Y cuando se quedó en una parte alta de su casa, vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que cómo la vio? A ver, los lectores de la Biblia, ¿cómo? Hermosa. La vio bonita. La deseó. Una cantidad de cosas, dice la Biblia, que llegaron a la mente de David. Pero David no supo procesar eso. ¿Qué fue lo que dije? Procesar. ¿Qué fue lo que dije? Procesar los pensamientos. Y David se deja llevar. La Biblia dice que viene el fracaso, cae en el adulterio, peca y comete más pecados. Como sigue batallando con su mente, pero sigue perdiendo la batalla, porque permite que el esposo de Betsabé lo mate. Aquí llegó el yelmo. Hágame en la filita, porque se los voy a poner a todos. Pero David no procesa y comete otro error. Y el error que él comete, y cuando yo digo que procesar, él tuvo que haber en este momento procesar lo que estaba viviendo del adulterio, procesar ese momento del homicidio, todas esas cosas que estaban pasando por la mente, tenía que procesarlas con esta preciosa palabra. Porque, hermanos, gracias a Dios, yo no sé cuántos me acompañan a decirle al Señor: gracias por la palabra. Gracias por la palabra. Te damos la gloria por la palabra, porque esta palabra es gloriosa, esta palabra es maravillosa. Y por esta palabra, aleluya, la gloria de Dios invade la vida de cada uno de nosotros. Y David comete ese grave error, pierde la batalla. ¿Por qué? No procesó sus intenciones, no los procesó. Y las graves consecuencias que vienen sobre él, ustedes conocen, los lectores de la Biblia, viene la reprensión. Queda un niño de ese pecado y lastimosamente muere.
aunque oró, aunque suplicó, aunque ayunó, pero fue demasiado tarde. Y yo quiero decirles, mis hermanos queridos, yo no sé de qué Dios nos quiera librar. No sé qué batalla mental está teniendo usted. Yo no sé. Pero es muy posible que alguien aquí esté teniendo una batalla mental. Alguien puede estar en la condición de Pablo, en una cárcel. Pero yo quiero decirle que si somos sensibles a la palabra de Dios, aleluya, usted se ganará esta mañana la batalla. Usted se ganará la batalla de pronto. Aquí nos está llegando el equipaje del guerrero. Ahí está llegando poco a poco. Qué buena representación, qué bien, súper. Ahorita se los pongo, hermanos, porque de pronto no aguantan tanto tiempo. Y vemos, entonces lo que les estaba diciendo es que este mensaje es un mensaje muy preventivo. No sé qué batalla espiritual usted esté sosteniendo. No sé, Dios lo sabe. Pero aquí está el poder del Espíritu Santo con nosotros. Y yo sé que Dios quiere hacer algo esta mañana. Alguien me está acompañando con lo que estoy diciendo. Y sigo hablando de personajes bíblicos. Vemos en el libro del Génesis, capítulo 3, del 1 al 6. Capítulo 3, del 1 al 6 del libro del Génesis. Aquí vemos un diálogo. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Qué respondió? ¿Qué respondió la mujer? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y sigue la comunicación. Entonces la serpiente dijo a la mujer: mentira, Dios es un mentiroso, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿y qué hizo? Era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Qué bueno que solamente ella hubiera comido, pero también vino, ¿y a quién le dio? Adán. ¿Y qué pasó? También comió. ¿Sí interpretan con base a lo que estoy enseñando? ¿Cuál fue la estrategia del enemigo? Si el diablo le trae a Eva el fruto prohibido, ¿ustedes creen? De entrada, Eva, ¿cómo hace esto? ¿Ustedes creen que Eva se lo hubiera comido? Para mí no lo come. Lo reprende no, yo no. Pero ¿de qué manera el enemigo se mete? ¿A dónde se metió? A la mente. Se mete en la mente. Y ella no fue astuta. Dice que, y aquí tenemos que poner cuidado, porque la serpiente era astuta, hermanos. Y tipo de la serpiente es Satanás, que es muy astuto. Pero él entra es con la palabra.
seduce con la palabra y trae un mensaje hasta muy bonito. Es que el mensaje no era un mensaje bonito. ¿O qué dicen ustedes? Saber el bien y el mal, muy lindo. Ser como un Dios, es un mensaje bonito. Uy, Dios. Ese mensaje es bonito. Pero ¿cuál fue el error de Eva? Gracias. Escuchar. Primer error, escucha. Segundo error, ¿cuál es el segundo error? El segundo error es sostener comunicación. ¿Y cuál es el tercer error? La ejecución. ¿Y cuál es el cuarto error? ¿Cuál es? ¿Cuál es el cuarto error? Darle a su marido. ¿Y cuál es el quinto error? No aceptar el error, excusarse. Y búsquenle más errores a ver si hay. Pero ¿qué nos dice esto a nosotros? Esto ha quedado como un referente para que usted y yo aprendamos que el diablo es astuto y que debemos de poner cuidado. A nosotros nos pueden llegar muchos mensajes y no estamos exentos de que nos lleguen, pero qué linda es la palabra cuando Dios dice: escúchenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Y hermanos, qué lindo. Yo digo que este es el manual de vida. Esta es la brújula. ¿Me están copiando? Y la gran bendición es que muchos de los que estamos aquí tenemos internalizada cantidad de esta palabra. Cantidad de esta palabra. Por eso el enemigo a lo largo de la historia ha querido acabar con esta palabra. Hubo un tiempo en que la orden fue que todas las Biblias se quemaran, se acabaran. Pero cielo y tierra y mis palabras no pasarán. Esta palabra es eterna. Esta palabra es viva. Esta palabra es eficaz. Esta palabra es cortante, más cortante que dos filos. Esta palabra penetra el alma, penetra el corazón, discierne las intenciones del corazón, discierne los pensamientos. La palabra es poderosa. Es lo mejor que nos ha pasado en este mundo. Por eso, a usted el enemigo lo puede invitar a un diálogo. Está bien que de entrada usted no puede decir que no, porque pues toca que escuchar. Pero cuidado con esos diálogos que no podemos sostener. Hay diálogos que tenemos que neutralizar para que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Eva. Hay diálogos, porque esos diálogos, bueno, hay uno en esto está sosteniendo una batalla espiritual muy fuerte en nuestra vida espiritual. La oposición. Nosotros estamos aquí en la iglesia buscando a Dios, pero viene el mensaje adverso. Usted tiene que neutralizarlo por la palabra de Dios, porque de no hacerlo puede terminar afuera. No escuche, neutralice. Porque el mensaje esta mañana de parte de Dios es que ¿qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Pero ¿quién la tiene que cuidar? No es Dios el que se la va a cuidar. Es usted el que se la va a cuidar, porque el cuidado ya lo tenemos. Aquí está el cuidado. Aquí está la palabra. Por eso, hermanos, tenemos que apasionarnos por la palabra, volvernos fanáticos por la palabra,
que ya hoy hay muchos medios distractores. Muchos medios distractores. Y no sé, y perdónenme si voy a ser muy duro, pero ¿cómo está su Biblia en su casa? Si necesita que le quite el polvo, yo lo acompaño después de la dominical para que le quitemos el polvo. Pero hermanos, el enemigo quiere sacarnos de esta palabra. Y Dios nos dice: no se dejen sacar de lo que los ha sostenido poderosamente. Es que el que tiene que cuidar la mente es usted. Yo soy el que tengo que cuidar mi mente. Y tenemos que volver a la palabra, porque aquí se neutraliza el enemigo. ¿Estamos o no estamos? Hermanos, estamos en una batalla espiritual fuerte. Por eso toma el yelmo. La Biblia dice muchos pensamientos. ¿Hay en dónde? En el corazón del hombre. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al órgano, se refiere a la mente. En su mente hay muchos pensamientos. Lo dice Dios, yo lo creo. ¿O no? Y por la mente, la Biblia no está diciendo, dice que muchos pensamientos, pero no está diciendo qué pensamientos. Pero sigue diciendo el texto: el consejo de Jehová es eterno y permanece para siempre. Y hablando del tránsito, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos transitan por la mente malos pensamientos? Ay, gracias a Dios, yo pensé que era a mí nomás. ¿A cuántos nos transitan malos pensamientos? Nadie se escapa. Nadie se escapa. Es normal, para que no se confunda, porque Dios dice: hay muchos pensamientos, y dentro de esos muchos pensamientos hay pensamientos adversos, hay unos pensamientos buenos. ¿A cuántos les ha llegado a la mente: no vaya a la iglesia, no vaya al culto? Ok. Se ríe la hermana. Sí, no vaya a la iglesia. Es un pensamiento que llega. Pero ¿cómo lo vamos a neutralizar? Con la palabra. El hermano está conectado. Con la palabra de Dios. De una, combátalo. Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuando usted llega aquí, se está ganando la batalla. Se está ganando la guerra. Que no ore. ¿A cuánto nos ha llegado ese pensamiento? No ore. Si llega, pero ¿cómo se combate? Porque es que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. Y hermanos, de los que estamos aquí, ¿quiénes son creyentes de cuna? Pues que nacieron en un hogar cristiano, en el evangelio. ¿Quiénes? ¿Quiénes no? La mayoría no. ¿Cierto? Y aún siendo creyentes de cuna, el mundo nos permea. ¿Sí me entienden la palabra permear? ¿O no? ¿Sí? El mundo nos permea. ¿Qué quiero decirles? Que aunque seamos evangélicos y hayamos crecido en el evangelio, y aún estando en el evangelio, el mundo, la sociedad nos influencia. ¿O no? Sí. Entonces, ahí es donde está lo complejo. Estamos recepcionando información todos los días, y ella se mete aquí, está en la mente, y ahí está nuestra guerra, nuestra batalla espiritual. No me van a mover la cabeza, no me van a mover la cabeza los varones a quienes les voy a hacer la pregunta. ¿A cuánto les ha visitado el pensamiento de la infidelidad? Los que son casados. Gracias por no mover la cabeza. Que algún día hice la pregunta y por allá uno llegó y dijo a mí. Yo dije: mijo, cuidado, yo no quiero perjudicarle el hogar. ¿A qué, hermanas? También pasa. Ahí está la guerra, ahí está la batalla. Pero hermanos, les vuelvo y le digo: sí
es posible sostenernos de la mano de Dios. Y si aquí hay alguien que no ha tomado la decisión con Dios, que le da miedo, esos son miedos que el enemigo infunda, inyecta la mente para que usted no siga a Dios. Quiero decirle que la palabra de Dios sí nos permite estar firmes. Aquí hay gente vieja en el evangelio. Pues en el evangelio, aunque también habemos viejos aquí. De edad. ¿Cuántos años llevan el evangelio el hermano Francis? ¿Cuántos años? 26. 26. Hermano Clemente. Ya se lo olvidaron. ¿Cuántos? 20. El hermano Mario. ¿Cuántos? 28. 18. Y bueno, usted yo no sé cuánto llevará. Pero hermanos, hoy tenemos que decir gracias a Dios que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque tenemos puesto el yelmo de la salvación. Y qué bendición es eso, ¿cierto? Y yo quisiera como explicar un poquito en lo de Eva. Ya vemos que no le sostenga comunicación al diablo. Hermanos, miren, hay veces que llegan mensajes doctrinales que no son acordes a la palabra de Dios. No sostengamos esas comunicaciones, porque nos pueden sacar de la iglesia. ¿Estamos o no estamos? Hay una cantidad de luchas. Yo escuché ahorita a mi esposa decir: hermanos, sigan apoyando esta iglesia. Gloria, amén. Sigan contribuyendo, sigan ayudando. Y pues yo quisiera compartirles una infidencia. Menos mal que en Colombia no se van a dar cuenta. Estamos bien lejos. Hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, empecé con una pelea mental muy fuerte. Y una de esas peleas que me tocó era, porque antes de estar en el evangelio me decían que los pastores eran unos vividores. Y yo llegué con eso en mi mente, hermanos, y era esa pelea mental. Y yo decía: pero ¿cómo son los vividores? No, que por medio del diezmo, que el diezmo. Y yo llegué con eso en la mente y yo decía: pero es tan linda la palabra. Pero es tan lindo como cantan, porque yo venía de una iglesia católica. Y pues un paréntesis, hace aproximadamente 30 años. ¿Cuántos años, hermana Marta, me ayuda? 33 años me vine de la iglesia católica y el cura no se ha dado cuenta. Hasta hoy. Ni una llamadita, ni nada. Y llegué a la iglesia con esa batalla y con esa pelea, pero yo decía, estaba allí. El enemigo me había sembrado eso aquí en la mente y yo decía: no, pero me gusta, sigo yendo. Y más un día que empezamos una iglesia trinitaria y allá una de las costumbres era repartir sobres a todos los asistentes. Y me llegó un sobre, pues por pena lo recibí. Y después dijeron: ¿quiénes recibieron el sobre? Y yo, todos los que lo recibieron. Yo pues más reservado. Y yo: pero ¿para qué será este señor? ¿Para qué eche el diezmo? Yo dije: hombre, pero es que sí era lo que me dijeron. Pero de todas maneras, yo voy a echar el diezmo. Y yo dije: pero ¿qué es eso? No, que es la 10ª parte de lo que usted se gana. Yo dije: listo. Era comerciante. Antes de ser pastor, yo fui comerciante. Y pues ganaba muy buena plata. Y yo diezmo el 10%, y esta semana me gané tanto, o sea que es tanto el diezmo, y saqué la plata y la metí en ese sobre. Cerré los ojos y dije: bueno, váyase. Cuando a la semana siguiente, pues eso fue un domingo, el lunes madrugué a trabajar y empecé a ver que me empezó a llegar mucha gente al negocio. Y me llegaba gente y los demás compañeros, los otros negocios vacíos, y yo venda y que venda. El martes, y qué semana tan hermosa tuve. Cuando volvieron a los 8 días a pasar el sobre, yo: ya que favor y me lo pase. Y metí el sobre, metí la plata en el sobre. Hermanos,
Y Dios es fiel a su palabra. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ese es el secreto de la bendición, hermano. Créalo, créalo. Y hasta el día de hoy, como pastor, tengo, es más, aquí entre nos, me toca pagar el 21%. Me toca pagar no el 10 sino el 21%. Pero lo hago con el alma, porque el cielo está abierto para mí. Bueno, las bendiciones son abundantes. Créalo. Pero era un pensamiento, era una batalla que tenía en mi mente. Y luego tuve que decir mentiras del diablo. Diablo mentiroso. Yo le voy a seguir creyendo a la palabra de este Dios maravilloso. Hermanos, sigamos creyendo a la palabra de Dios. Esta es la forma, la manera de vencer y de ser triunfantes. Y la Biblia muestra muchos escenarios. Y estaba aquí pensando, hermanos, pensando en esos héroes. Yo diría, ya hablé de uno que perdió la batalla. Ahí vemos a Eva y a Adán. Pero también, bueno, menos mal que me acordé de Adán, porque no quisiera dejarlo por fuera. Qué pesar de Adán. Hermanos, vean, ahí vemos, porque esto también tiene un enfoque a la familia. Cuando Eva se viene a darle el fruto prohibido a Adán, ¿qué debió de haber hecho Adán? No, pero ¿qué hizo Eva? ¿Cómo se le ocurre, mija? Yo no sé si aquí le dicen a la mujer mija. ¿Cómo le dicen por acá? ¿Cómo? A ver, hermano, así es, hermano. ¿Sí está bien? Si lo dice, hermano. Sí. ¿Dónde está la hermana para corroborar esa información? Bueno, ¿cómo se le ocurre? Arrodíllese, arrepiéntase, vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios. Porque aquí nos tenemos que ayudar los unos a los otros. ¿Qué dicen ustedes? Hermano, ayude a su esposa. Cuando usted vea que su esposa se va como a desubicar, ubíquela, ayúdela. No se vaya con ella. Si el esposo se va a desubicar, hermana, ayude a su esposo. Gracias a Dios por ese amén que pronunció a mi esposa, porque tengo que agradecerle muchísimo a ella. Una mujer muy temerosa de Dios. Y hay momentos en que me ha dicho, papi, hay que ponerle cuidado a eso. Y yo, ay, bueno, mami, está bien. Sí, yo tengo que escuchar esa voz, que es la voz de Dios a través de ella. Y muchas veces también me ha tocado que decirle, mami, esto y eso. Y ya, bueno, mi amor, está bien. Pero los dos vamos batallando. Los dos vamos guerreando. Los dos estamos blindando nuestra vida. Y en su defecto hay que ayudar a nuestros hijos también, hermano. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero Adán le siguió la corriente a Eva, y los dos fracasaron. Y no solamente que fracasan, sino que quieren engañar a Dios. Dios llama a cuentas a Adán. ¿Y Adán qué dijo? La mujer es tu culpa. Mejor dicho, es tu culpa. Yo no la necesitaba, ¿por qué me la trajo? Pero, y después va Dios a la mujer. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente. Bueno, a la serpiente no le preguntaron nada. Hermanos, Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Sí me están escuchando? Dios restaura y da oportunidades. ¿Ustedes creen que Dios le estaba dando la oportunidad a Adán? ¿A Eva? A todos Dios les dio la oportunidad. ¿De qué? De arrepentirse, de haber aceptado, pero no le dieron cabida a la palabra de Dios. Hace días la palabra de Dios ya no estaba ahí en las mentes de ellos. Pero yo les cuento, hermanos, que donde
Ellos, cuando Dios llama, es porque ¿qué pasó a Adán? Sería que Dios no sabía. Pero lo que Dios estaba esperando era que Adán se arrodillara y le pidiera perdón y dejara que la palabra de Dios llegara a su vida. Estaba esperando que Eva tuviera la misma actitud, pero no se encontró. Hermanos, esta mañana, yo le quiero decir que Dios tiene una oportunidad para su vida. Que Dios quiere hacer algo grande en su vida. Pero aquí se trata de honestidad. No con el pastor. No. Aquí tenemos que ser honestos con Dios. Porque el cielo no es del pastor ni es mío. El cielo es de Dios. Y Él quiere que toda esta iglesia entre al reino celestial. Pero necesitamos cuidar la mente. Necesitamos que la gloria de Dios esta mañana haga un efecto. Yo no sé cuántos esta mañana están sintiendo la voz de Dios. ¿A cuántos nos está hablando Dios? Quizás nos estamos desviando del camino, pero Dios quiere que usted y yo volvamos al camino. Esta es una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos me acompañan? ¿Cómo estamos de tiempo, pastor? ¿Me ayuda con la hora, por favor? ¿Sí? Bueno, usted me avisa, me saca la tarjetita roja, por favor. Es un tema muy lindo, es un tema que es muy apasionante, ¿sí? Y vemos también, Dios es muy certero cuando nos dejó la parábola del sembrador. El sembrador, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a sembrar. Una semilla cayó ¿dónde? Junto al camino. ¿Qué pasó con las aves? Vienen y se la comen. Se perdió. La otra semilla, ¿dónde cayó? Entre espinos. Otra entre pedregales, piedras. Y desapareció. Porque es que esa es la astucia del enemigo. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y dicen qué lindo, que predica, qué hermoso, qué maravilla, pero no lo volvemos a ver, o en su defecto no avanza? Pero hay una semilla que cae en buena tierra. Esa semilla es la que da fruto. Da fruto a 100%. Quiere decir que si usted y yo nos ajustamos a la palabra de Dios, practicamos la palabra de Dios, así nos digan locos, así nos digan fanáticos, si le dicen loco, diga: mi manicomio está en el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, si le dicen fanático, siéntase orgulloso de su fanatismo, porque aquí somos fanáticos. Fanáticos por el que nos dio la vida, por el que creó los cielos, por el que creó la tierra, por el creador de este universo, a quien le debemos todo esta mañana. Yo no sé cuántos me acompañan con ese aplauso, aleluya, en gratitud a este Dios maravilloso. Sí vale la pena ser fanático. Ay, yo quiero seguir siendo fanático. Créanlo, hermanos, no se sienta triste porque le dicen fanático. Quiero decirles que si le dicen fanático, de hoy en adelante siéntase feliz y orgulloso, porque hay fanáticos que somos apasionados por esto. No sé a cuántos por allá les ofrecen licor, y ahorita viene diciembre, cuidado. Yo no sé si por acá hay mucho movimiento de alcohol en ese mes, cuidado. Hermanos, esto es tan bello que ser fanático, yo diría, es una bendición. Yo me acuerdo con mi familia inconversa. Yo fui el primero que llegué a la iglesia con mi esposa. Somos los mayores de la familia. Ella tiene 3 hermanas y yo tengo 5 hermanos. Y ellos en ese entonces vivían en Venezuela. Llegaban de paseo y tremendas hasta mi suegra era inconversa. Y hacían sus fiestas y hasta la viejita ya moviendo los tacones.
Y ellos también ahí felices y traían su licor fino. Y mi esposa y yo ahí sentaditos viéndonos. Ahí como acompañando el ambiente, ahí con ellos como familiarmente, como visitándolos. Y nos quedábamos ahí y le decían a mi esposa, bailamos, y ella decía, no, gracias. Él le olvidó bailar, sí. Eso no se olvida, mentiras, el bailar no se olvida. Ayer se los dije. Que tómese uno, me decían a mí, yo ni tómese uno, yo, gracias, para las lombrices. ¿Saben que son los parásitos? Y yo le decía, dejen que crezcan, déjenlos que crezcan, no me los vaya a matar. Y siempre, hermanos, dándoles buen testimonio, y ellos mirando eso, ellos están observando. Pero el secreto está en tener el yelmo. No se deje quitar ese yelmo. Tengámoslo puesto. Y algún día el esposo de una de mis hermanas se sentó conmigo en medio de un 24, 31 de diciembre, y se sentó conmigo y yo le dije, yo le quiero compartir algo de la Biblia. Le dije, el Evangelio es un camino que guía al ser humano, lo orienta, lo blinda y lo aleja de todos los placeres de la vida y conserva los hogares. Yo le dije, ¿usted cómo veía a su esposa? Cuando eso la esposa de él se ponía chores y se vestía. Y mire, pues perdóneme que ponga ejemplo su esposa, mire su esposa cómo está exhibiendo el cuerpo allá. Ese cuerpo no es para que otros hombres lo vean, ese cuerpo es para que usted lo vea. Y empecé a hablarle así como tan sencillamente. Hermanos, de ahí se viajaron a Costa Rica y se fue con ese mensaje. Y hoy es un diácono. Y un hermano mío también hoy es pastor en Costa Rica. Y las familias, las hermanas de mi esposa están todas en el Evangelio. Y la viejita que bailaba, que taconeaba, también está en el Evangelio. Pero gracias a la postura, gracias al yelmo, gracias a ese yelmo, hermanos. Y eso es una bendición muy grande. Hermanos, aquí hay gente que está llena de la gloria de Dios. No se vaya a quitar el yelmo, nunca se lo quite. Bueno, de las cosas lindas de uno venir de un mundo bien, una mundanalidad bien fuerte, y ya Dios trasladarlo a este camino tan lindo. Y yo no sé por qué se me viene a la mente, ya nosotros estábamos caminando en el Evangelio, estábamos en la vida espiritual, y pues mi esposa quedó en embarazo. Y en ese tiempo, no sé, por acá a un sarpullido en el cuerpo le llaman sarampión. ¿Sí? Sarampión. A mí me dio sarampión y yo le dije, mami, no, entonces me tengo que aislar. Y me aislé para que a ella no le pasara nada. Pero después le dio sarampión también a ella, porque eso infecta. Y estaba ya bien, con varios meses de embarazo. Y ella fue del médico, pues con todo ese sarpullido. Y el médico la miró y le dijo, señora, yo estaba en mi trabajo. Y cuando ella fue del médico, el médico le dijo, señora, hay que abortar. Hay que provocar un aborto. Porque o si no su hijo sale ciego, sale con muchos defectos físicos. Y es mejor que evitemos que eso pase. Y mi esposa, muy triste y atormentada, me dijo, papi, fui al médico y me dijo estas cosas. Yo estaba muy nuevito, empezando. Cuando se me viene un mensaje a la mente de la palabra de Dios. Bueno, eso es muy angustioso, eso angustia demasiado, ¿no? Es ver que un hijo va a nacer mudo, ciego y con tantos defectos más encima, con deformaciones físicas. Eso es muy duro. Y usted puede decir hasta, bueno, ¿y Dios qué pasó acá? ¿Qué ocurrió? Si yo le soy fiel, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pueden pasar muchas cosas por la mente. Hay una batalla mental.
Pero se me viene a la mente un texto que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas van a pasar por añadidura. Y en medio de mi angustia, de mi dolor, de mi tristeza, me fui para la iglesia. Es decir, era para haberme ido para la casa desesperado, angustiado, a ver qué podía hacer por mis medios. Pero no, le creí más bien a esta bendita palabra. Me fui para la iglesia y empecé a glorificar a Dios. Me olvidé, exalté a Dios con el alma. ¡Ay, qué milagro! Cuando llegué a la casa, mi esposa ya estaba sana. Y es más, aquí está el testimonio, y con unos ojos bien bonitos. Aquí está el testimonio. Johnny Delbel tiene unos ojos muy lindos, tiene un talento muy lindo, es un gran cantante y es un gran instrumento de Dios. Porque lo que Dios dice aquí es fiel y es verdadero. Los hombres fallan, los hombres se equivocan, prometen, pero este Dios cumple su palabra. Este Dios es fiel a su palabra. Y yo no sé bajo qué tormenta llegó usted aquí. No sé. Bajo qué luchas, qué batallas espirituales esté teniendo en su mente. Pero yo quiero declarar algo en el nombre de Jesús. Hay victoria esta mañana. Y Dios está viendo desde los cielos lo que aquí está pasando. Acabo de decir que Dios desde los cielos está avisorando esta iglesia. Usted se vino a buscar primeramente su reino, su justicia, y yo le quiero declarar victoria en el nombre de Jesús. Si hay un enfermo aquí, va a haber sanidad. Si hay alguien que está atormentado emocionalmente, Dios se va a meter en su mente esta mañana. Si hay alguien que está económicamente mal, Dios se va a glorificar en su vida. ¿Cuántos me ayudan a creer? Aleluya. ¿Cuántos me ayudan a creer lo que estoy diciendo esta mañana? Aquí está el Dios de Elías, el Dios de Eliseo. Aquí está el Dios de la antigüedad. Está aquí con nosotros. No sé quién siente la necesidad de una oración en esta mañana en este altar, pero yo sí quisiera hacer una oración por alguien que lo esté requiriendo. Sé que esta palabra es fiel. Esta palabra es verdadera. Y usted necesita, aleluya, que algo glorioso pase sobre su vida. Yo quiero esperar, yo no sé quién más quiere venir a este altar. Venga. Aquí estamos.